Las exportaciones e importaciones es fundamental para el comercio internacional y la economía global, ya que permite que las empresas crezcan, mejoren la competitividad y brindan acceso a bienes y servicios de mejor calidad. Cuando algo va mal durante una operación comercial, ¿quién es el responsable? ¿El exportador o el importador? Para resolver este interrogante, en la Cámara de Comercio existe una serie de términos para resolver conflictos que pueden surgir entre partes que intervienen en una operación. Son los llamados Incoterms. Los Incoterms fueron establecidos en el año 1936 por la Cámara del Comercio Internacional, con sus siglas en inglés, ICC, con su sede en París. Este organismo fue actualizando periodo tras periodo. La última actualización fue en el año 2020. Los Incoterms son 11 términos de 3 letras que definen las responsabilidades y obligaciones tanto del exportador como del importador, de costos, riesgos y trámites. Los Incoterms 2020 pueden clasificarse de 3 maneras, según el transporte, sea en contenedor multimodal o solo en barco, granel, pago de transporte principal, transmisión de riesgo en el transporte. Hace 20 años se utilizaban las siglas E, F, C y D para escoger el Incoterm correcto, que esto llevó a mucha confusión. La Cámara hoy recomienda utilizar de la siguiente manera: para cualquier transporte o medio de transporte, utilizar los Incoterms en fábrica. EXW, franco de transportista. FCA, transporte pagado hasta. CPT, transporte y seguro pagados hasta. El CIP. CIP, entregado en lugar. El DAP. DAP, entregado en lugar descargada. DPU, entregado derechos pagados. DDP. Y para el transporte marítimo, utilizar los Incoterms: franco al costado del buque, el FAS, FAS, franco a bordo, FOB, FOB, coste y flete, CFR, coste y seguro y flete, el CIF, CIF. Son 11 Incoterms en la cual hoy vamos a ver las responsabilidades, obligaciones y costes tanto del exportador como del importador. Como Incoterm número 1, en sus siglas en inglés EXW, en fábrica, las responsabilidades del exportador es mínima, mientras que la mercadería esté en almacén o fábrica. Su responsabilidad de empaquetar, si esto lo estipula en contrato. Proporcionar la documentación básica, lo que es las facturas comerciales y la lista de paquetes. El riesgo que asume el exportador solo se responsabiliza hasta que la mercadería está disponible en almacén. No asume ni riesgo después de la entrega. Los costos de producción, de mercadería, embalaje, si esto fuera necesario y estipula el contrato. La documentación básica no asume costos de transporte ni seguros, mientras que el importador se responsabiliza de organizar y pagar el transporte desde la fábrica del exportador hasta el punto final. Cargar la mercadería en el transporte, gestionar la aduana de exportación e importación, pagar aranceles, impuestos y cualquier otro costo logístico, recibir la mercadería y transportar hasta el punto final. Riesgos:
El importador asume todo riesgo desde que recoge la mercadería de la fábrica del exportador hasta el punto final. Si la mercadería se daña, pierde o sufre cualquier daño, la única responsable es del importador. Costos. El importador cubre todo costo de transporte desde el almacén del exportador, costo de carga de mercadería en el transporte, costo de exportación e importación, lo que es aduanas, aranceles, licencias y otros costos logísticos si fuera necesario. Seguro de transporte si es que lo desea, pero se le recomienda a un importador contratar un seguro para que su mercadería esté bien asegurada. Costos de entrega en el destino final. Como Icoterm número 2, FCA Franco Transportista. El exportador, su responsable es entregar la mercadería en un punto acordado dentro del país de origen. Puede ser en almacén, en el terminal de transporte o cualquier otro lugar indicado. Cargar la mercadería si es que el comprador, es decir, si es que el importador manda su transporte al almacén, el exportador debe cargar la mercadería. Realizar los trámites de despacho aduanero de exportación. Riesgos. El exportador asume todo riesgo dentro del almacén como hasta el punto acordado. Costos. Costos de producción y almacenamiento hasta la entrega. Gastos de embalaje si es que esto requiere. Gastos de despacho aduanero de exportación. Mientras que el importador asume la responsabilidad desde que la mercadería es entregada al transportista asignado, organizar y pagar el transporte principal hasta el punto final, gestionar el despacho aduanero en el país de destino, cubrir cualquier seguro y costos adicionales posteriores a la entrega. Riesgos. El importador asume cualquier riesgo desde que la mercadería es entregada al transportista, asumiendo los tardanzas de transporte o aduanas. Los costos en este Icoterm, el importador asume el costo de transporte principal marítimo, aéreo o terrestre, el costo de despacho de aduanas en destino, el costo de impuestos y aranceles, seguro y costos en distribución final. Como Icoterm número 3, el FAS, franco al costado del buque. El exportador se responsabiliza de llevar la mercadería desde el almacén hasta el costado del buque. Gestionar la documentación previa al despacho aduanero de exportación. Riesgos. El exportador asume todo riesgo dentro del almacén y la salida hasta el costado del buque. Costos. Costo de transporte interno hasta el puerto. Costos de almacenamiento previo al embarque. Documentación de exportación sin incluir despacho aduanero. Mientras que el importador se responsabiliza de realizar el despacho aduanero de exportación y asumir los costos asociados. Contratar y pagar el flete marítimo. Asumir todo costo y riesgo desde el momento en que la mercancía está al costado del buque.
gestionar el despacho aduanero en el país destino y la entrega final. La responsabilidad del importador desde que la mercadería está en el puerto, él asume todo responsable o toda responsabilidad desde que está a bordo, desde donde le entregan hasta el punto final. El importador debe cubrir los costos de despacho aduanero de exportación e importación, los costos de carga en el buque, los costos de flete marítimo, el costo de seguro y impuestos y distribución en el destino final. Como Incoterm 4, el FOB, FOB, franco a bordo. La responsabilidad del exportador es transportar la mercadería hasta el puerto de embarque acordado, realizar el despacho aduanero y de exportación, cargar la mercadería a bordo del buque designado del importador. Riesgos. El exportador asume todo riesgo de daños, pérdidas antes de la carga. Riesgos de costos de almacenamiento y manipulaciones. Riesgos de cumplimiento de regularizaciones. Riesgos de contractuales. El exportador asume todo costo de transporte interno hasta el puerto, costo de carga en el buque, despacho aduanero y exportación. El importador asume toda responsabilidad en este Incoterm de la mercadería cuando está a bordo del buque. Es responsable de contratar y pagar el flete marítimo y gestionar el despacho aduanero en destino, como también organizar la entrega final y al destino o punto de llegada. Riesgos. El importador ocurre con todos los riesgos desde que la mercadería está a bordo del buque, asumiendo ya sea por daños y perjuicios o pérdidas de mercadería, el único responsable es el importador. Riesgos de retrasos de transporte, riesgos de cambiario y financiero. Él debe cubrir el flete marítimo, el seguro de transporte, si es que él le contrata, despacho aduanero en destino, costo de descarga y entrega final. Como Incoterm número 5 tenemos la CER, costo y flete. La responsabilidad del exportador es transportar la mercadería hasta el puerto de embarque, realizar el despacho aduanero y exportación, cargar la mercadería en el buque, contratar y pagar el flete marítimo hasta el puerto de destino. Riesgos. El exportador asume los riesgos hasta la mercadería es cargada en el buque en el puerto de origen. Es decir, él se responsabiliza desde el almacén hasta que lo cargan en el buque. Pérdida o daños. Él ocurre con todos los riesgos solamente hasta que la mercadería es cargada en el buque. Retrasos en la carga. Errores de documentación o aduanas. Él cubre con todos los costos de transporte interno hasta el puerto de embarque, costos de carga en el buque, costo de despacho aduanero de exportación, costo de
Pago de flete marítimo hasta el puerto de destino. Mientras que el importador se responsabiliza de la mercancía desde que está a bordo del buque hasta el punto final. Él se responsabiliza de pagar los costos de descarga en el puerto de destino, gestionar el despacho aduanero de importación, asumir el transporte y costos hasta el destino final. Riesgos. El importador o comprador asume todo riesgo desde que la mercadería está a bordo del buque en el puerto de origen e incluye cualquier daño o pérdida durante el transporte marítimo hasta el punto de final. Él cubre con todos los costos de seguro de transporte, costos de descarga en el puerto de destino, despacho aduanero de importación, transporte y distribución final. Como Icoterm 6, el CIF, CIF, costo, seguro y flete. La responsabilidad del exportador es transportar la mercadería hasta el puerto del embarque, realizar el despacho aduanero de exportación, cargar la mercadería a bordo del buque, contratar y pagar el flete marítimo hasta el puerto de destino, contratar y pagar el seguro de transporte con la cobertura mínima. Riesgos. El exportador asume todo riesgo hasta que la mercadería está cargada en el buque y a donde extiende el seguro. Costos. El exportador asume todo costo de transporte interno hasta que el puerto de embarque, costos de carga en el buque, despacho aduanero de exportación, despacho aduanero de exportación, pago de flete marítimo hasta el puerto de destino, contratación y pagos de seguro con cobertura mínima. Mientras que el importador asume toda responsabilidad desde que está a bordo del buque, desde que la mercadería ya fue cargada en el buque. Se responsabiliza de los pagos y costos de descarga en el puerto de destino, gestionar el despacho aduanero de importación, asumir el transporte y costos hasta el destino final. El importador se responsabiliza desde que la mercadería está a bordo del buque en el puerto de origen, asumiendo que cualquier riesgo adicional que supere la cobertura del seguro contratado por el exportador. Costos. El importador cubre todo costo de descarga en el puerto de destino, despacho aduanero de importación, costos adicionales de si desea una cobertura de seguro más amplia. Como Incoterm número 7, tenemos el CPT. La responsabilidad del exportador es transportar la mercadería hasta el punto de destino acordado, realizar el despacho aduanero de exportación, contratar y pagar el transporte principal hasta el destino convenido. Riesgos. El exportador asume todo riesgo hasta que la mercadería es entregada en el transportista en el país de origen, pérdida o daños antes de la entrega al transportista. Costos. Transporte interno hasta el punto de entrega al transportista.
costo de carga y descargo aduanero de exportación, pago de transporte principal hasta el destino acordado. Mientras que el importador, su responsabilidad es asumir que la mercadería, después de que el exportador la entrega al transportista, gestionar el despacho aduanero de importación, pagar los costos desde la llegada al punto de destino acordado hasta la entrega final. Riesgos. Desde la mercancía es entregada al transportista, asumir cualquier riesgo durante el transporte y la entrega final. Costos. Seguro de transporte, despacho aduanero de importación, costo de descargo en destino, transporte y distribución final. Icoterm número 8. El SIP. Transporte y seguro pagados hasta. Su responsabilidad del importador es transportar la mercadería hasta un punto de destino acordado, realizar el despacho aduanero de exportación, contratar y pagar el transporte principal hasta el destino convenido, contratar y pagar el seguro de transporte con cobertura amplia. Según la Icoterm 2020, se exige una cobertura equivalente a las cláusulas A del Instituto de Aseguradores de Londres. Riesgos. Los riesgos que se responsabiliza el exportador es hasta que la mercadería es entregada al transportista en el país de origen. Costos. Transporte interno hasta el punto de entrega al transportista. Costos de carga y despacho aduanero de exportación. Pagos de transporte principal hasta el destino acordado. Contratación y pagos de seguro de transporte con cobertura amplia. Mientras que el importador, su responsabilidad es asumir cuando ya recibe la mercadería el transportista, gestionar el despacho aduanero de importación, pagar los costos desde la llegada al punto de destino acordado hasta la entrega final. Riesgos. Desde la mercancía es entregada, el transportista asume cualquier riesgo adicional no cubierto por el seguro contratado por el exportador, es decir, cuando el exportador ya es entregado la mercadería al transportista, el importador asume todo riesgo, lo que no cubre el seguro. Costos, despacho aduanero e importaciones, costo de descargo en destinos, transporte y distribución final, costos adicionales si desea una cobertura de seguro a mayor, como Icoterm 9, el DPU, entregado en lugar descargado. La responsabilidad del exportador es transportar la mercadería en el destino final acordado, realizar el despacho aduanero de exportación, pagar el transporte principal hasta el destino, asumir la descarga de la mercadería en el punto de entrega acordado. Riesgos. Asume todo riesgo hasta que la mercadería es descargada en el punto de entrega acordada. Gastos. Transporte interno hasta el puerto o aeropuerto de salida. Costo de carga y despacho aduanero de exportación. Pago del transporte principal hasta el destino final. Costos de descarga en el destino acordado. Y el importador, su responsabilidad es gestionar el despacho aduanero de importación, pagar los impuestos y enseres de importación, asumir el transporte y costos desde el punto de entrega hasta el punto de destino final si es necesario. Riesgos. Asume los riesgos a partir de la descarga, incluyendo problemas en el despacho aduanero de importación y distribución final. Costos.
despacho aduanero de importación, pago de impuestos y aranceles, costos de transporte adicionales si la mercancía debe moverse a otro lugar. Como Incoterm 10, su responsabilidad del exportador es transportar la mercadería hasta un punto de entrega acordado en el país de destino, realizar el despacho aduanero de exportación, pagar el transporte principal hasta el destino, asumir todos los costos y riesgos hasta la llegada de la mercancía al punto acordado, sin incluir la descarga. Riesgos. Asume todos los riesgos hasta que la mercancía llega al punto de entrega acordado en el país de destino. Costos. Transporte interno hasta el punto de salida. Costos de carga y descargo. Aduanero de exportación. Pago de transporte principal hasta el destino acordado. Mientras que el importador, su responsabilidad es gestionar el despacho aduanero de importación, pagar los impuestos y aranceles de importación, asumir el transporte adicional si la mercancía debe moverse a otro lugar. Riesgos. Asume los riesgos desde la llegada de la mercancía, incluyendo problemas en la descarga y el despacho aduanero de importación. Costos. Costo de descarga de destino, despacho aduanero de importación, pago de impuestos y aranceles, costos de transporte adicional si la mercancía se debe moverse a otro lugar. Incoterm número 11. DDP. Entregado con derechos pagados. El exportador, su responsabilidad solo debe recibir la mercancía en el punto. Es decir, el importador, su responsabilidad del importador es debe recibir la mercancía en el punto acordado, asumir los costos y riesgos posteriores a la entrega final. Riesgos. Solo asume los riesgos después de la entrega. Depende del exportador para el despacho aduanero. Verificación de cumplimiento normativos. Costos. No asume ningún costo hasta recibir la mercancía, salvo costos adicionales después de la entrega, almacenamiento, distribución interna, etc. Mientras que el exportador, su responsabilidad es transportar la mercadería hasta un punto de destino final acordado en el país del importador, realizar el despacho aduanero de exportación e importación, pagar el transporte principal y todos los costos relacionados, pagar los aranceles, impuestos y derechos de impuestos de importación, asumir todos los costos y riesgos hasta la entrega en el destino final. Riesgos. Asume todos los riesgos hasta que la mercancía es entregada al importador en el destino final. Paga los aranceles e impuestos en el destino. Costos. Transporte interno en el país de origen, costos de carga y despacho aduanero de exportación, pago de transporte principal hasta el destino final, costo de descarga en destino si lo es necesario, despacho aduanero de importación, pago de aranceles, impuestos y derechos de importación. ¿Cómo elegir un Incoterm correcto? Si eres exportador, elige un Incoterm donde el comprador asume más costos y responsabilidades. Por ejemplo, Incoterm número 1, EXW. Si eres importador, debes elegir el Incoterm donde el vendedor o exportador se encarga de la mayor parte del proceso, es decir, el DDP. Gracias.